Antonio Domínguez, bienvenido a Atrapalibros, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, el placer es mío. Vamos a hablar sobre tu primera novela, que es un thriller histórico de mediados del siglo XIX. Y empiezo con una frase que vemos en la portada y también la podemos leer. Con el procedimiento adecuado, no hay verdad que pueda ser ocultada. ¿Qué es el método Marsh? Pues el método Marsh, al margen de ser un procedimiento científico del siglo XIX para determinar si había en un organismo arsénico, presencia de arsénico, es también una metáfora dentro de la novela. Porque las lectoras y los lectores que se acerquen a la novela, muy pronto se desvela qué es el método Marsh y para qué se aplica en la novela. Y es un método en el que, a través de coger una muestra, esa muestra se reúne con otros productos químicos y se libera la arsina. Se libera además de una manera espectacular porque se ennegrece un tubo y la metáfora es, para que algo se aclare, primero se tiene que ennegrecer, que yo creo que es la esencia de la novela negra, es la esencia del thriller, que para aclarar o esclarecer un asesinato, primero tienes que ver todo lo negro que ha habido, que lo ha provocado, ¿no? Y la novela comienza con un buen thriller histórico, decimos, con un cadáver, ¿no? Y nuestro escenario es Sevilla, abril de 1854, para más señas. Y nuestro protagonista, o no sé si coprotagonista o protagonista, Benito Carrasco. Vamos a empezar con él. Hacemos un perfil, que es agente del Cuerpo de Vigilancia de Su Majestad, que por cierto no quiere volver a llevar uniforme. No quiere llevar uniforme porque ya lo ha llevado. Él es joven, sintió la necesidad de salir de Sevilla y se enroló en el ejército de Isabel II y combatió en Cataluña lo que era una sublevación carlista, y el espectáculo, triste espectáculo de la muerte, de la crueldad de la guerra, cuando retorna, una vez cumplido el servicio en el ejército, se promete a sí mismo no llevar nunca más uniforme. Es verdad que consigue una buena plaza en ese momento para una persona de sus orígenes, que sí que luego hablamos de esa dicotomía que hay en la novela en cuanto a estratos sociales de la época. Sí que consigue un buen puesto y en ese puesto además tiene el privilegio de no tener que llevar uniforme, ¿no? De hecho, su acompañante en toda esta historia y trascendental en la novela es la figura de Federico Rubio. Pues el cadáver encontrado que comentamos llevaba encima las señas de Federico. Pues sí, Federico Rubio es realmente el leitmotiv de esta novela. Es un personaje que hoy día, quizás en Sevilla se conoce porque tiene calle, es hijo adoptivo de Sevilla, es conocido en los ambientes médicos porque fue el médico más reputado de todo el siglo XIX en España, el príncipe de la cirugía, y en Sevilla es donde inició su carrera profesional. Él llegó a Sevilla, natural del Puerto, después de una infancia con una familia, su padre José Rubio Lubet, que había sido abogado y juez muy cercano a la ideología liberal, fue ayudante de Riego, el padre de Federico Rubio, y eso le trajo una infancia de ir de un sitio a otro, llevado sobre todo por los exilios de su padre, exilios interiores. Tened en cuenta que antes no se exiliaba a la gente a Grecia, o se le exiliaba desde el puerto de Santa María a Morón, exiliaron a su padre. Es decir, fijaros qué exilio del puerto de Santa María a Morón de la Frontera, que hoy día pues puede ser 1 hora y media, ¿no? Aquello era un exilio en ese momento, ¿no? Después de esa infancia él estudia medicina, no tenía ni siquiera muchas ganas de estudiar medicina, pero enseguida hace carrera dentro incluso de la universidad como alumno interno, empieza a dar clases incluso dentro de la universidad, y antes de terminar la carrera en la facultad de Cádiz, porque la de Sevilla había cerrado unos años antes, en esta parte de Andalucía solo estaba la Universidad de Medicina de Cádiz, en ese momento él publica una obra, un manual de práctica quirúrgica, y va a Sevilla a intentar ganar una plaza
en lo que hoy todos conocemos como el Parlamento, que es el hospital de las Cinco Llagas, que entonces era el Hospital Central. Claro, de hecho tiene mucha relevancia en la novela. Efectivamente, ¿no? Y pues no la consigue porque su pasado de padre liberal, además otro de los pretendientes al puesto, Osorio, que está muy bien conectado políticamente, aunque no tiene pericia como médico, consigue la plaza. Eso, curiosa o paradójicamente, le da una relevancia en los círculos intelectuales y liberales a Federico Rubio, que le permite abrir su propia consulta privada. Ese éxito, y que le toque a la lotería al padre, que es curioso, hacen que se vea a toda la familia, a Sevilla, una familia amplia, una familia sufridora por todos estos vaivenes políticos, y se establezcan primero se establece en la calle de los Viejos, y luego él se establece en la calle de Pedro Niño número 1, ¿no? Vamos a seguir este recorrido puntual por personajes porque hay una lista larga. Vamos a decir, por simplificar, el villano, ¿no? Entre comillas, porque ningún personaje ni es blanco ni es negro. Malvar, Carlos Malvar, que tiene una característica, un ojo de cada color. Y tal y como él afirma, tiene una sagrada misión, como buen español que es. Sí, efectivamente. Bueno, aquí mezclamos también un poco lo que es la ficción y la realidad. Carlos Malvar en sí no existió nunca, pero está inspirado en otro personaje que sí existió y que fue uno de los perseguidores del padre de Federico Rubio, ¿no? Que se nombra también en la novela. Ese absolutismo férreo que queda atrás cuando ya se viene acercando el bienio liberal que está a las puertas en la novela, y ese absolutismo que ve que España se está degradando, ese Sartorius en Madrid que está influyendo mucho y está acallando al Senado, está acallando a la prensa, quiere volver a reforzar a la monarquía, ve en Montpensier una balanza en contra de lo que puede significar el absolutismo o la vuelta al absolutismo por parte de Isabel II, que ni mucho menos en este caso podía ser lo que fue su padre, ¿no? Fernando VII. Pero sí es verdad que ese pozo quedaba todavía en la sociedad, y aun siendo joven, Carlos Malvar desde pequeño le han enseñado, y es lo que vitalmente siente, que lo que está bien es que exista un monarca, una sociedad ordenada, y que eso es lo que debe ser porque Dios lo quiere así. Ni mejor ni peor, son ideas contrapuestas. Entonces, en este sentido, el villano, no sé si es tan villano, no creo que debamos revelarlo porque creo que hay que leerlo. Todo el mundo, por como eso tú bien dices, comillas. claro, como tú bien dices, todos los personajes tienen un lado claro y un lado oscuro, todos tenemos, como todos en la vida, tenemos nuestros claros y sombras, ¿no? Y Malvar me parece un personaje auténticamente central de la novela, sobre todo por esa inocencia que se tiene, aunque suene paradójico, en la radicalidad. Es decir, cuanto más radical es una persona, se puede decir que es más inocente porque no es consciente realmente o no ha racionalizado lo que está haciendo o lo que debe hacer, hasta que llega un momento en el que lo hace, ¿no? Vamos a pararnos en una figura femenina. Josefa Vargas, Sí. bailaora, es la musa gaditana que reina con mano de hierro en esta novela. Sí, reina con mano de hierro en esta novela. Yo la verdad es que cuando descubrí el personaje real en el que está basado, evidentemente no los hechos, yo digo que la novela es un thriller en contexto histórico, pero los hechos que ocurren no son históricos, aunque sí están incardinados en hechos históricos, eso sí, y con personajes históricos en un 80%. Pepa Vargas era la bailaora por antonomasia de ese momento, era una niña prodigio, actuaba en los mejores tablaos y teatros de Madrid, de París, de Londres, etcétera. Es decir, era un auténtico terremoto desde muy pequeña, y me parecía que encarnaba esa mujer fuerte en un momento histórico en el que los hombres mandan, pero en el que las mujeres están más presentes que nunca. Y yo creo que en mi novela se puede
leer desde varios puntos de vista, pero uno, si se lee desde los personajes femeninos, no solo Pepa Vargas, sino el resto de personajes femeninos que incardinan la novela, realmente llevan la potencia de todos los hechos fundamentales que ocurren en la novela. Sí. Son las que provocan, aminoran, coartan, dirigen, frenan, avanzan. Realmente, aunque los personajes masculinos puedan parecer los realmente poderosos, las que llevan la batuta de la sociedad, y en este caso en la novela y en la trama, son las mujeres, ¿no? De hecho, como hemos comentado antes, ahí hay muchísimos más. La Chana, Fermín, Miguel, Maripaz. Nos vamos a parar en la figura de Antonio de Orleans o quizás más en lo que era esa corte sevillana de los Montpensier. Bueno, Montpensier, el duque de Montpensier, es el conspirador por antonomasia del siglo XIX en España y como eso ha pasado, ¿no? Es verdad que conspiró bastante, todo lo que pudo y más, y que le daba igual para conseguir que él lo que quería era ser rey de España, ¿no? No se pudo casar con la que fue luego reina de España, Isabel II, ahí un poco manipularon entre Inglaterra y Francia incluso, ¿no? Para que no fuese él el rey, se tuvo que conformar con la hermana, pero aún así estuvo pretendiendo ser primero el rey, estando Isabel II, luego cuando ya no está Isabel II, vuelve a pretender ser rey, y no lo es precisamente por una cuestión muy particular, que es un duelo, que eso no aparece en la novela, eso es años posterior, pero es un personaje que sí es verdad que esa ambición es tremenda, pero lo que no sabemos, o muchas veces no sabemos del duque de Montpensier, es que era un ilustrado, que era volteriano, que en Sevilla, además de potenciar la Semana Santa, que la potenció, además de los actos benéficos, no solo en Sevilla capital, sino en Dos Hermanas, en el Aljarafe, etcétera, etcétera, sí también hizo mucha labor económica. Él venía con una mentalidad muy moderna en cuanto a la economía, le llamaban el rey naranjero, porque él vendía las propias naranjas de sus huertas, pero claro, eso es una mentalidad muy moderna para la época. Y luego es verdad que intento vestir a un personaje, sí con autoridad, sí con capacidad de poder, pero también con su lado humano, ¿no? Hay pasajes en los que habla con su secretario, que también es un personaje real, sí, y muy fuerte, y en los que se ve ese lado humano del duque de Montpensier, ¿no? Y en esta radiografía que haces de la sociedad sevillana y española de la época, hay que destacar de la novela que es un texto inestimable para conocer la capital hispalense, porque procedería como un callejero. Bueno, lo he intentado, ¿no? He intentado que transcurra por ciertos pasajes muy conocidos, pero sí he querido respetar, es una cosa así, que no sé si se llegará a entender o mostrará mucho la curiosidad, los nombres que tenían entonces las calles, callejuelas, claro, las plazuelas, es decir, o las fondas. O las fondas, es decir, los nombres que tenían en ese momento. No he querido ponerle los nombres actuales porque creo que sería faltar un poco a la credibilidad de la propia novela, ¿no? Sí es verdad que Sevilla no ha cambiado tanto. Eso te iba a decir, no ha cambiado tanto en los recorridos. ¿Qué huellas aún perviven de aquella época? Perviven muchas huellas y sobre todo, aunque hayan cambiado los edificios de función, pero están. Y ese aire, no solo de la catedral, del Palacio de San Telmo, del Hospital de las Cinco Llagas, hoy Parlamento, incluso la antigua fonda de Madrid, el Rinconcillo, Triana, como se define, ¿no? Una tasca típica de Triana, un patio de vecinos de Triana, una corrala. Es decir, la idea es que se pueda hacer, como tú bien dices, un cierto despliegue de una ruta, y después hay unos ciertos guiños, ¿no? Hay personajes, por ejemplo, uno de los capítulos transcurre en una calle que hoy lleva el nombre de Guichot, que es uno de los personajes de la novela, ¿no? Que fue, bueno, pues cronista de la ciudad de Sevilla, periodista, y un personaje que para mí es muy querido, quizás
de formación profesional. Claro, eso te iba a decir. Digo, el papel de la prensa, ¿no? A la cual estás muy, muy vinculado. Y yo quería destacar precisamente la figura de Joaquín Guixot. Efectivamente, Joaquín Guixot, al margen de ser lo que fue para Sevilla como cronista o para Andalucía como historiador, como periodista, como artista en general, fue un hito en ese momento para Sevilla y sobre todo en los ambientes liberales, ¿no? en ese espectro político. Y me parece un personaje auténticamente relevante para la historia porque es culto, pero es divertido y al final es responsable, ¿no? Porque nos da ese sentido moral que quizás hoy la prensa muchas veces podemos llegar a temer a perder o se pierde en muchas ocasiones. En un momento trascendental tiene que decidir si su carrera o la amistad con uno de sus amigos, con Federico, y decide amistad, ¿no? Es que, claro, en estos juegos de poder Sí. que podemos decir que se producen, en esta conjura, pues todo el mundo va detrás, no queremos desvelar mucho, de un misterioso cuaderno. Sí, bueno, lo que pasa es que las intenciones de cada uno son diversas, es decir, aquí hay una serie de personajes, Federico Rubio y Carrasco, a los que les importan muy poco los cuadernos. Les importa más descubrir en primer lugar qué es lo que ha ocurrido con ese personaje sin nombre en principio, que había ese cadáver sin nombre. Buscaban su nombre. Buscaba el nombre, es decir, cómo una persona se le dota de personalidad cuando se le nombra, ¿vale? Y la obsesión de Federico era saber el nombre de esa persona, ¿no? Y también las causas de por qué había sido asesinado, ¿no? Sin embargo, otros buscan pertenencias de este asesinado. Otros se ven implicados en este asesinato. Y sobre todo, hay una serie de hechos que yo creo que es fundamental, como la causalidad y la casualidad no están tan alejadas, incluso terminológicamente están muy cerca las dos palabras, pero como hay una serie de casualidades que provocan causas-efectos y que muchas veces, tal y como ocurre en el método Marsh científico, se oscurece todo involuntariamente para que luego resplandezca la verdad, ¿no? O salga a la luz lo que se cree que es la verdad, que puede que no sea la verdad, ¿de acuerdo? Pero sí la verdad de cada uno de los personajes, cómo lo ve, ¿no? En este sentido, creo que me gustaría que los lectores, aparte del contexto, sacasen en claro una cuestión fundamental, ¿no? Que es que nuestras decisiones, nuestra libertad decidiendo como personas, influye en lo que ocurra a los demás, y lo que puede ser una intención buena o una acción bien intencionada puede provocar un desastre, que ocurre en muchas ocasiones en la novela, ¿no? Vamos a ir terminando, pero no quiero terminar sin puntualizar, porque no sé si era necesario, para darle un sentido concreto también a la novela, a la historia, enmarcarla en la Semana Santa. Porque pues, vamos con lunes santo, domingo. Sí, bueno, lo quise incardinar ahí porque, primero, creo que la Semana Santa en Sevilla es un momento fundamental. Dos, porque es un momento para la trama, como cuando tengan la oportunidad las lectoras y lectores de leerla, es esencial para la trama. Pero sobre todo porque junto al Vía Crucis de la Semana Santa, ¿vale?, existe un Vía Crucis por las calles de Sevilla de dos personajes buscando la verdad de unos hechos. Son dos Vía Crucis muy particulares, uno cimentado en la religión y otro en la ciencia o la investigación. Y ya por último, Antonio, cuando pones el punto y final, los personajes ya se alejan, te dejan tranquilo y...
¿O te siguen rodeando? A mí me siguen rodeando. De hecho, es verdad que he tomado un poco de distancia porque el proceso, es mi primera novela, yo no tenía ni idea cómo iba el proceso editorial de una novela. Tengo que agradecer a Ediciones Lapnar el apoyo que me ha dado, el confiar en mí como autor. Novela en una editorial pequeña, sevillana, y que está apostando por autores noveles y gente joven o no tan joven, pero sobre todo que se está iniciando en esto de la literatura, y sobre todo agradecer pues, a mi editora Samuel y a Lapnar en general, a la editorial que es Tierra Algaba, pero que está muy presente en Sevilla, son sevillanos. Y con todo este proceso sí me ha dado tiempo de un poco alejarme pero siempre... Pues claro, lo digo por todo ese tiempo que se dedica a elaborar una historia. Sí, no son además 2 días. engancha mucho. La documentación, yo soy un enamorado de la documentación desde siempre, desde cuando era estudiante de filosofía aquí en Sevilla. Yo hice lo posible y lo imposible por conseguir un carnet de estudiante lector en la Facultad de Filosofía para que me dejasen entrar en la biblioteca capitular. Y me pasaban los días, puede parecer un poco aburrido para la gente joven, para mí es emocionantísimo, me pasaba los días enteros en la capitular, en la calle Alemanes, en la catedral, leyendo manuscritos, revisando obras y aquel es mi mundo, ¿no? Y me encanta la documentación. Lo que pasa es que sí es verdad que llega un momento en el que tienes que parar de documentarte porque si no, no escribes una línea. Me divierto muchísimo, más que escribiendo, documentándome, pero sí es verdad que hay que saber parar y distanciarse también de los personajes y de la investigación. Pues muchísimas gracias por esta historia. Gracias a ti, que como lectores lo podemos disfrutar. Muchísimas gracias a vosotros siempre. Gracias.